Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar Pandemia, Investigación y Prestación de Servicios en Salud, Perspectivas del Consejo Nacional de Bioética en Colombia. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades, en este caso puntualmente con el Centro de Ética Aplicada de la universidad. Con este espacio queremos ofrecerle a todos ustedes unas nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida sin importar el lugar en el que se encuentre. Antes de iniciar con la presentación de los panelistas y la moderadora de esta actividad, queremos contarles que al finalizar la intervención de ellos, tendremos un espacio de preguntas en el que responderemos todas las inquietudes que ustedes nos envíen. Así que en el transcurso del webinar los invitamos a que nos compartan sus inquietudes a través del chat, escribiéndole de forma directa y privada al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda técnica en cuanto al audio, en cuanto al video, los invitamos a escribir al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompaña la directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, Yuni Montoya, que es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y doctora en Educación de la Universidad de Illinois. Doctora Yuni, bienvenida a este evento. Le cedemos la palabra para que podamos iniciar con esta actividad. Sean todos bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Tengo el gusto de darle la bienvenida a este seminario en nombre del Centro de Ética de la Universidad de los Andes y del Consejo Nacional de Bioética de Colombia. Este seminario es prácticamente la presentación en sociedad del Consejo Nacional de Bioética. Ya tendrá oportunidad de contarnos más al respecto nuestra presidenta, la doctora Constanza Ovalle, cuando haga su intervención. Para este evento quisimos convocar a profesionales de la salud, académicos, científicos y a la ciudadanía en general para discutir algunas de las recomendaciones que varios organismos nacionales e internacionales han hecho para la toma de decisiones relacionadas con el manejo de la pandemia COVID-19. Creemos que las políticas, acciones y decisiones de los servicios de salud, así como las investigaciones para enfrentar la pandemia, generan inquietudes sobre las que debemos reflexionar, teniendo en cuenta las particulares necesidades del complejo contexto colombiano. Una de las características del Consejo Nacional de Bioética es su diversidad, ya que su composición buscó reflejar la diversidad cultural y regional del país, por lo que los puntos de vista que se presentarán a continuación también dan cuenta de esa diversidad. Pero para que no todo sea diversidad, para darle un hilo conductor al seminario, hemos propuesto las siguientes preguntas que abordarán los distintos panelistas. ¿Qué criterios bioéticos pueden orientar a los profesionales de la salud y a los científicos e investigadores para enfrentar la pandemia ante el COVID-19 en beneficio de la salud de los colombianos? ¿Cómo se pueden evitar los actos de discriminación, prejuicios u otras vulneraciones de los derechos de las personas en contextos donde las condiciones de pobreza y exclusión social mantienen una desigualdad que se acrecienta en los momentos de crisis? Para dar respuesta a uno o a ambos interrogantes, cada participante contará con 7 minutos. Yo les avisaré cuando les queden pocos minutos y, llegado el caso, los interrumpiré para garantizar la participación equitativa de todos los panelistas. Iremos recopilando las preguntas de los asistentes para atenderlas después de todas las presentaciones. Sin más preámbulos, les presento a nuestra primera consejera, la doctora Constanza Ovalle Gómez, quien es odontóloga, especialista en docencia universitaria y filosofía de las ciencias, especialista y magíster en bioética, doctora en ciencias sociales con postdoctorado en bioética, coordinadora del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, secretaria ejecutiva de la Red Bioética UNESCO para América Latina y el Caribe, y la primera presidenta del Consejo Nacional de Bioética de Colombia. Bienvenida, Constanza. Bueno, quiero empezar dando las gracias a la doctora Yuni por la presentación, darles un saludo a todas las personas que nos están viendo y a nuestros compañeros del Consejo Nacional de Bioética con los que vamos a compartir este panel. A la doctora Yuni, quien va a coordinar la sesión, a la doctora Nora Riani, al doctor Santiago Henao, al representante de estudiantes afrocolombianos Jesús Córdoba y al representante de la Confederación Indígena Tairona a Danilo Villafañe.
Primero que todo, también quiero extender mis agradecimientos a la Universidad de los Andes, al señor rector de su universidad, Alejandro Gaviria, a quien respeto y admiro profundamente, y a todos los estudiantes, profesores y personas que nos están acompañando. Empezaré dando una presentación y contándoles un poco en qué ha consistido esto del Consejo Nacional de Bioética y voy a compartir con ustedes la pantalla y contarles esa que creo pues para todos es una muy buena noticia, y es que el Consejo, después de 10 años de la Ley 1374 del 2010, finalmente con el decreto número 1954 del 25 de octubre del 2019, se conformó el grupo, que es un grupo interdisciplinario, como ya lo dijo la doctora Yuni, y en su ley que le da origen y creación a este consejo, se define como un organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, quien propenderá por establecer un diálogo interdisciplinario para formular, articular y resolver los dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente, así como la construcción e implementación de políticas en asuntos referentes a la bioética. Si me preguntan cuál pudo haber sido la razón de esta demora de casi 10 años, yo creo que una es necesariamente la conformación de estas ternas para poder dar lugar a esa gran diversidad y representación pluralista de nuestro país. Entonces tendríamos que decir que se hicieron 4 ternas, una de ellas de expertos en áreas científicas, de ingenieros, tecnología, ciencias médicas, de la salud, ciencias naturales exactas, ciencias agrícolas, 3 ternas compuestas por profesionales investigadores de ciencias sociales y humanidades, 5 ternas compuestas por profesionales investigadores expertos en bioética y 4 ternas compuestas por integrantes de la sociedad civil que representaban los diversos campos del pensamiento, las moralidades de la diversidad étnica y cultural de nuestro país. En este poco tiempo ya nosotros hemos emitido varias y hemos enviado varias cartas a los ministerios y voy a compartir algunas de ellas. Aquí está la dirección para que si ustedes quieren consultar en el Twitter que hemos abierto. El 5 de abril dirigimos una carta al ministro de Salud y Protección Social, dadas las recomendaciones generales para la toma de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia del COVID-19. El 13 de abril emitimos la declaración del Consejo Nacional de Bioética a propósito de la emergencia sanitaria nacional e internacional declarada por la pandemia del COVID-19. El 16 de abril hicimos unas recomendaciones a propósito de las investigaciones del contexto de la emergencia para el COVID. Y hoy voy a compartir con ustedes nuestra guía práctica para enfrentar la pandemia del COVID-19 en perspectiva bioética y derechos humanos. Rápidamente solamente voy a contarles el contenido. Primer capítulo, aspectos éticos de las decisiones económicas empresariales durante la pandemia, criterios éticos para las investigaciones en seres humanos relacionados con el COVID, la ética de la educación en tiempos del COVID-19, consideraciones éticas de tiempos del COVID en torno a los derechos y al ambiente y recomendaciones para la protección de los derechos humanos de la población en emergencia sanitaria ante el COVID-19. Bueno, como el tiempo es muy corto, debo continuar con lo que ha sido la presentación y el espacio que tenemos para compartir nuestras reflexiones, y he titulado esta participación como Momentos de crisis que dejan ver grandes males. Lo voy a dividir en estos 4 momentos, uno que son hacer una explicación un poco sobre esa tensión entre las diferentes formas de vida, entre eso la forma de vida humana y los virus, 2 paradigmas de investigación que están también igualmente enfrentados. Me hago la pregunta sobre si existe un modelo en ciencia, tecnología e innovación para enfrentar el COVID-19, cuáles son los grandes desafíos y las conclusiones. Este dato recientemente lo encontré en un documento del profesor de Sousa Santos, en que dice que tan solo el 0.01% de la vida es humana y el resto de la vida, digamos,
hemos impactado, como lo vemos, negativamente en la vida de otras especies, y lo que tiene que ver con virus, sabemos que son entidades biológicas que son muy abundantes y se encuentran prácticamente en todos los puntos de la Tierra. Entre los virus más mortales está el Marburg y el ébola, y sabemos igual que estas apariciones, a diferencia de otras, son reales y que llegarán para quedarse. Y sabemos también y hemos aprendido con estas pandemias, y es que la defensa de la vida del planeta en su conjunto es una condición para la continuidad de la vida humana. Estos son datos que ya tenemos y que todos los días están saliendo información al respecto. Esto es del domingo, pero recordemos estas cifras. Ya al domingo habían 4.702.603 afectados por el virus y 314.476 datos del Johns Hopkins. Y también hemos visto este tipo de cosas, como las acciones de emergencia para enfrentar el COVID han dejado al descubierto una dramática evidencia natural a gran escala, un descenso sin precedentes en los niveles de contaminación atmosférica. Sabemos que la contaminación ambiental cada año mata a cerca de 7 millones de personas, y Boaventura de Sousa Santos se hace estas dos preguntas que me parecen muy duras. La primera es, ¿acaso quiere decir que a comienzos del siglo XXI la única forma de evitar la inminente catástrofe ecológica es a través de la destrucción masiva de la vida humana? ¿Hemos perdido la imaginación preventiva y la capacidad política para ponerla en práctica? Igualmente, hemos hecho visible cosas como la incapacidad política para responder a la emergencia. Algunos políticos le han restado importancia a esta pandemia, y eso qué significa que la democracia, es la pregunta que podríamos hacer, carece de capacidad política para responder a las emergencias. También hemos descubierto que existen dos tipos de estado de excepción, tanto el estado de excepción democrático como el antidemocrático, y la base del estado de excepción democrático es la buena comunicación y la participación, y eso sería lo que le haría más efectiva sobre el otro tipo de estado de excepción. Pero también vemos que se han agudizado problemas de injusticia, discriminación, exclusión social y sufrimiento. ¿Y qué pasa cuando esa fortaleza que tienen las democracias, en este sentido, cuando se oculta la información, se desprestigia a la comunidad científica, se minimizan los posibles efectos de la pandemia, se utiliza la crisis humanitaria para el engaño político? Y nosotras, dice pues de Sousa Santos, que las democracias son cada vez más vulnerables al fake news, y tendremos entonces que imaginarnos otras formas de que la gente le llegue la información de manera oportuna, y él habla de esta democracia participativa y descender a los vecindarios y a las comunidades. También nos comenta que existen 3 unicornios, y que esos 3 unicornios lo que nos muestra es el contexto de la sociedad contemporánea, y que debemos dar un giro epistemológico, cultural e ideológico que respalde las soluciones políticas que estamos necesitando en este momento urgentemente. Y aquí me quiero concentrar 2 minutos, y es que tenemos 2 paradigmas que son éticos y son científicos, y de acuerdo a esos paradigmas nosotros también hacemos nuestras reflexiones desde la bioética. El primer paradigma, y es el que yo podría llamar, es el paradigma hegemónico, es aquel que muestra la innovación incremental y añadida de valor sobre productos ya existentes, sobre todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos. Y el segundo paradigma, el que tiene más relevancia frente al interés social y a la innovación social, entonces que debe ser tanto pertinente, como lo dijimos, y relevante. Las diferencias éticas en los 2 paradigmas es que en el primero los aspectos éticos solamente aparecen al final en la producción para evaluar los usos de esos adelantos tecnocientíficos. Entre tanto, en el segundo paradigma de la innovación social, la ética, y en este caso la bioética, está desde el mismo comienzo de cualquier proyecto de investigación. Hemos hablado de que tenemos que cambiar los modelos de investigación basados en que acumulemos ese gran conocimiento y lo protejamos a través de las patentes por otro tipo de conocimiento que sea abierto, y que incluso la OMS ya ha hablado de crear un banco voluntario de patentes para detener el virus que asfixia al mundo. Y también hay países que no le ven mucha posibilidad a esta idea y evalúan licencias obligatorias para romper patentes. Sabemos igual que en el primer paradigma se ha utilizado la combinación de la asociación pública-privada. Por ejemplo, en este momento se están haciendo plataformas para poder empezar a compartir la información de ensayos clínicos que se están llevando a cabo, y también sabemos que la industria necesita de los conocimientos de los centros públicos de investigación y hospitales para poder hacer sus investigaciones.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud sacó estos criterios éticos para un nuevo tipo o modelo de investigación de ensayos clínicos que lo llaman ensayos clínicos desafíos, en los cuales se infecta a propósito a las personas que van a participar en el ensayo. Incluso se ha propuesto ya abiertamente que la gente se inscriba voluntariamente, y cuando consulté esta página de One Day Sooner dice que ya habían 22.694 voluntarios en 102 países. La reflexión que hacen estas personas que están en favor de esta medida es que un solo día podría evitar 7.120 muertes y que en 3 meses podríamos salvar 660.000 personas. Tiago de Cuña, que es miembro de la Red Bioética UNESCO para América Latina y que es joven, dice lo siguiente: yo participaría, yo creo que la edad es importante y después si me alcanza el tiempo lo diré. Él dice lo siguiente: yo participaría sin duda en un estudio para el desarrollo de la vacuna que se lleva a cabo en el marco de la producción cooperativa y solidaria y no con un monopolio de patentes de empresas privadas. Yo quiero que la vacuna esté lista lo antes posible para que mi madre, por ejemplo, pueda salir de la cuarentena con seguridad lo antes posible. 6 meses o menos en cuarentena para ella seguramente marcará una gran diferencia en su vida. Este artículo que me parece muy interesante, donde hace una reflexión sobre qué significa infectar a las personas, y él llega a la conclusión en estos 3 autores que son científicos y los 3 han hecho ensayos clínicos, dicen que aunque el riesgo de enfermedad grave o muerte en individuos jóvenes y sanos del COVID es bastante bajo, no es cero y todavía no tenemos terapias eficaces para probarlas. Igualmente, si nosotros vamos a hacerlo en personas jóvenes, necesariamente no podemos traspolar los resultados a personas que sabemos que son las más afectadas, que son las personas mayores. Igualmente, ellos concluyen que es fundamental que sea un grupo independiente de expertos en ética, especialistas en ensayos clínicos y expertos en desarrollos de vacunas quienes evalúen cuidadosamente este tipo de nuevos ensayos clínicos que se están proponiendo. Por ejemplo, con el Remdesivir lo hemos visto, la esperanza que nos preguntamos si realmente es real sobre si es efectivo para curar o por lo menos aliviar a las personas que están infectadas por el COVID. Y lo que hasta el momento se ha dicho es que las hipótesis, realmente estos ensayos clínicos y los resultados no son concluyentes, y por muchas razones. Una, porque son estudios que carecen de grupos controles. 2, o porque el número de participantes son muy pocos y no se pueden generalizar los datos. Otro, porque se ha definido que se hizo en 1.063 participantes por parte del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, anunció resultados preliminares, pero todavía no conocemos en detalle en qué consistió este ensayo clínico. Entonces, nos acabó el tiempo hace rato, pero te di margen porque habías hecho una presentación general. Sí, bueno, no, ya no me faltan sino estas 2 diapositivas. Si quiero, solamente concluyo con que el centro de toda investigación científica ya es una paradoja inexplicable, la urgencia que exige paciencia. Y finalmente mi conclusión es que ser audaz es el enfoque equivocado, que muchas buenas iniciativas que fracasan solo por subestimar la importancia de la gestión de los tiempos y por apresurar las cosas demasiado, y que realmente detrás de este apresuramiento puede existir esa idea un poco mítica del de eureka y la innovación especial, ¿no?, que trae a las personas gran fama y riqueza. Y finalmente concluyo diciendo que no debemos hacer estudios de drogas que no estén avalados por comités de ética y probados en ensayos clínicos con grupos control. La simplicidad de la ética puede orientarnos en este sentido: valor, deber y virtud. Percibir lo bueno, dejar de actuar en su contra y seguir actuando bien. Muchas gracias, Juni. Disculpen por haberme pasado el tiempo. Muchas gracias, Constanza. Desafortunadamente me toca a mí este rol antipático. No, señora. A continuación presento a la doctora Nora Elena Triani Llano, quien es médica pediatra, especialista y máster en bioética, formada en cuidados paliativos, docente catedrática de la Universidad Javeriana de Cali, cofundadora y directora científica de la Clínica Versalles, y también está vinculada al Centro Médico Invanaco. Bienvenida, doctora Nora. Juni, buenas tardes. Estamos teniendo un problema técnico con
la panelista Nora, entonces sugerimos continuar con otro panelista mientras podemos solucionar la situación. Bueno, si Santiago está listo, entonces le voy a dar la palabra. El doctor Santiago Henao Villegas es médico veterinario con maestría en medicina preventiva y doctorado en bioética, jefe de posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la Universidad CES y presidente del Tribunal Nacional de Ética Profesional. Santiago, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Juni. ¿Me escucha perfecto? Te escuchamos bien. Perfecto, Juni, a todos los compañeros panelistas hoy, muchas gracias. A Juni un agradecimiento y a la Universidad de los Andes por haber generado este espacio. Siendo cortas las intervenciones que tenemos, procedo a contarles un poco el tema que les traigo. Yo lo quise titular Tránsito entre la investigación, la infodemia y la infoxicación. De pronto ahí hay dos términos que pueden no ser de claridad para todos, entonces voy a aclarar un poco. Infodemia e infoxicación son unos neologismos, así como cuando se habló de la bioética como un neologismo, unos nuevos términos que hacen referencia a la cantidad excesiva de información y más alrededor de toda esta pandemia que venimos teniendo. En algunos casos esa información es correcta, en otros casos no es correcta, en algunos casos tiene ciertos tintes grises de validez y ahí es donde empieza el problema. Inclusive la Organización Mundial de la Salud hace poco se refirió a eso. Entonces entendemos la infoxicación como ese exceso de información y más con el surgimiento de la era digital. En nuestras vidas abunda la información y estamos invadidos de mensajes que llegan desde diferentes esferas. Hoy en día cualquier información es posible buscarla. Lo curioso de esto es que la información, la infodemia y la infoxicación no nacieron con Google. Es un punto curioso. Viene desde 1996, desde ahí empezamos a recibir ese término, ya se registró y de alguna manera empezar a ser invadidos por tanta información y más alrededor de lo que nos reúne hoy, que es el tema de la pandemia 2020. Aparecen rumores, aparece desinformación, aparece manipulación de la información y eso obviamente lo vemos con mucha gravedad y más desde el Consejo Nacional de Bioética es un punto de preocupación. Eso de igual manera se empieza a amplificar con las redes, a través de las redes con muchísima frecuencia. Inclusive se ha hecho un análisis de cómo han ido evolucionando las conversaciones a través de las redes, a través de Twitter, de Facebook, a través de Instagram, cómo ha ido evolucionando las redes a través de todo este tema de la pandemia. Digamos que arrancamos con conversaciones un poco más sociales y así fue el inicio de la pandemia y después evolucionamos a conversaciones mucho más políticas y centradas fundamentalmente en la crítica que le hacemos a los gobernantes. La infoxicación cambió la forma en que los médicos y los pacientes empezaron a relacionarse. Hoy en día, y lo podría ratificar la doctora Nora enseguida cuando haga su presentación, hoy en día los pacientes llegan a las clínicas y ya han revisado en portales qué tratamientos pueden recibir, qué alternativas tienen, y eso empieza a sesgar un poco inclusive todos los protocolos terapéuticos. Y eso y de alguna manera el doctor Google ya empieza a reemplazar el rol de los médicos y eso lo visualizamos también como un punto crítico y más frente a esta situación de la pandemia. El acceso, y aquí quiero ir dejando de una vez una de las conclusiones que al final la repetiré, el acceso a la información correcta en el momento oportuno y en el formato correcto es decisivo. O sea, frente a toda esta pandemia, la información que se acceda en el momento oportuno y de la forma correcta es un punto importante. Estamos sepultados frente a la mayor avalancha de estudios. Cada 2 semanas se duplica el número de artículos y esto ya lo han estudiado algunos artículos relacionados con todo el tema de los coronavirus y empezamos a dudar un poco del rigor y la transparencia como variables importantes para darle credibilidad y sobre todo para la toma de decisiones frente a la pandemia. Eh, Miremos, por ejemplo, un artículo que se publicó el 31 de enero y hablaba de misteriosas similitudes entre el SIDA y el coronavirus. Y ese artículo publicado en un journal de importante y nivel de impacto científico
tuvo que ser retirado el 2 de febrero, o sea, arrancamos el 31 de enero y tuvo que ser retirado el 2 de febrero, pero en ese lapso de 2 días tuvo más de 200.000 descargas y de alguna manera entró a ser catalogado como el trabajo más visto en ese portal. Y obviamente todo eso está llevando a que se den procesos de falsas informaciones, de desinformaciones y que la toma de decisiones no se pueda hacer de manera correcta. Eh, las incertidumbres que se genera frente a una pandemia como estas, un agente etológico que no conocíamos muy bien, hay que tratar de aterrizarlo. Miremos en cuanto al tema de la información, en cuanto al tema de la información, el coronavirus, por ejemplo, en el 2004 había más o menos 3.000 artículos sobre coronavirus al año. Hoy en día tenemos 700 diarios. Hoy en día tenemos 700 diarios y son más o menos 20.000 artículos en 3 meses. Y aquí entraría una pregunta que es válida y que dejaríamos dentro dentro de la presentación. ¿Preferimos información de mala calidad ahora o ninguna información hasta que logremos absoluta confianza? Y ahí estaríamos lidiándonos entre el principio de precaución y el principio de oportunidad. Algunos hechos anecdóticos y seguramente ustedes los conocerán. En marzo del 2020 advirtieron que el ibuprofeno podía ser fatal para el manejo del COVID. Inmediatamente el Ministerio de Salud en Francia dijo prohibido el ibuprofeno y esto tuvo que ser desmentido por importantes científicos al respecto. Pero no solamente eso, que el distanciamiento social tiene que ser mínimo de 5 metros y que a 5 metros había posibilidad de transmisión, eso también lo desmintieron en temas como el que nos presentó Constanza ahora de la hidroxicloroquina, que es tratamiento para el lupus y para la malaria, afectó un poco la disponibilidad de esos medicamentos y obviamente el referente, ¿quién lo dice? Entonces, yo quería dejar como preocupación el tema de la infoxicación. Estamos recibiendo tanta información y a veces tenemos sed para recibir esa información, que eso está llevando a que se den dificultades en la toma de decisiones sobre todo en los gobernadores, en los gobernantes, ansiedad, procesos de ansiedad, depresión y agobio en la población en general y digamos que no hay ningún control de calidad estricto en cuanto a lo que se publica en Internet. Ya afortunadamente se han llegado a acuerdos con Google y se han llegado a acuerdos con muchos de los grandes sistemas de buscadores para que filtren un poco esa información y definitivamente tenemos que ganar tiempo en la toma de decisiones y para eso la experiencia en las investigaciones, evitar la desinformación, al contrario, buscar información clara, tratar de reducir el nivel de complejidad y llegar a niveles de mayor formación para poder hacer estudios importantes. Es como el llamado que yo tenía. Voy a dejar acá simplemente ya con dos conclusiones rápidas el rigor y transparencia como variables fundamentales para la pérdida de calidad que no perjudique la lucha contra la pandemia. O sea, tenemos que apuntarle al rigor y transparencia a la investigación y el acceso a la información correcta en el momento oportuno es un llamado necesario y decisivo para poder realizar mejores acciones frente al manejo de la pandemia. Reitero el agradecimiento, Juni, y a todo el personal técnico que nos está apoyando desde ayer que empezamos ya con algunos ensayos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por atenerte al tiempo. Parece que la doctora Nora Riani superó las dificultades técnicas y que la vamos a poder escuchar. Yo ya hice la presentación de su currículo, entonces, doctora Riani, tiene la palabra. Tiene que activar el sonido. Tiene que activar el sonido. No la estamos escuchando. Ahí sí. Ahí no. Ahí sí. Muy buenas tardes, muchas gracias, consejeros Juni y los organizadores de Uniandes. Entonces, pues ya la diapositiva de presentación la pueden pasar. Yo voy a entrar en materia de la crisis en las específicamente por el virus SARS-CoV-2, como hemos estado hablando, y la enfermedad que genera, que es el COVID-19, en sus mayores desafíos en la parte prestacional de los servicios. Entonces podemos pasar de una vez a la siguiente, y a la siguiente
Y de todas maneras quería traer a colación con unas preguntas orientadoras que acordamos con mis colegas de tener muy presentes los éticos orientadores aplicados a esta prestación. No solamente vistos desde la parte principalista típico, sino desde la parte personalista humanista. Entonces tenemos que vamos a ver permeado en las propuestas que tengo la no maleficencia interpretada como respeto por la vida, la beneficencia, el atender, intervenir y tratar la lea terapéutica, el respeto autonomía del paciente, y vamos a ver también de los colaboradores con el ejercicio de su libertad responsable cada uno, y la justicia más más en términos distributivos, conmutativos, que están, sea palo de todos los días, van y vienen las consideraciones en un enfoque más de solidaridad, sociabilidad y solidaridad. Entonces, en la siguiente podemos ver que una de las premisas para poder afrontar esta crisis es tener la dignidad, reconocer la dignidad inalienable e inajenable de cada paciente, dando y sirviendo a todo ser humano que llega a nuestras puertas. Estoy hablando de las clínicas y hospitales donde ejerzo, y más cuando sufre y cuando padece quebrantos de salud, que además le aterran a él y nos aterran a nosotros. Entonces, podemos mirar en la siguiente cómo hay una clara aplicación clínica asistencial. Aquí ya veo, estoy planteando uno de los escenarios, porque empezamos con una atención programada en la contingencia, empezamos a tener uso de la capacidad instalada en la etapa de mitigación. Estamos esperando los picos que pueden rebasar la capacidad de nuestros servicios. Hay muchos servicios que se han abierto, pero todavía no están implementados porque no han llegado los ventiladores o no han llegado las camas. Entonces, si eso coincide o si llegan, pero se saturan, vamos a tener un escenario realmente de fase 4 crítico, que es el agotamiento. De todas maneras, tenemos que tratar de poner sobre la balanza estos escenarios con nuestra vocación de aliviar, de mitigar, de acompañar y de no abandonar. Entonces, el orden del día es uno de los primeros dilemas. El siguiente que se presenta ético es la jerarquización de principios y valores, teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a hacer una medicina hacia el bien individual, porque estamos acostumbrados a una medicina centrado en el paciente, pero que posiblemente vamos a tener que volcar en situaciones extremas que exigen decidir sobre casi que decisiones realmente imposibles, que volcar hacia el bien común. La mejor manera de tratar de hacer este transición es buscando siempre hacerlo con justicia, sin discriminación, y con ciencia y con ética. También buscando apoyo de los prestadores, los asistenciales en sus decisiones. Esos apoyos son mediante consultores, mediante equipos. Sé que algunas clínicas, inclusive en Bogotá, tienen 2 o 3 equipos de consultoría para que los médicos no se sientan solos. Nosotros tenemos una línea 24/7, porque estas situaciones ya extremas creen excesiva angustia moral y desgaste en los que están en primera línea de atención. Y finalmente, el día después van a causar reproches tanto de índole quejas y reclamos, o peor, médico-legales. Siendo es una prioridad asegurar los recursos en insumos. Hay que tener en cuenta que los insumos de dotación pueden agotarse, pueden verse limitados, y es comprensible que si a pesar de los esfuerzos de todos los estamentos en conseguirlos, podemos aún llegar a trabajar sin todos los implementos necesarios ni con toda la bioseguridad necesaria, y eso es una realidad que tenemos que afrontar. Esperemos que en Colombia no lleguemos a ese extremo. En la siguiente quisiera retomar con connotaciones especiales esa libertad responsable y la autonomía del paciente, porque sí hay que tener en cuenta
las voluntades anticipadas y la autonomía de cada paciente, pero les sugiero que se garantizando siempre el respeto incondicional a su vida, eso es lo que estamos llamados como médicos, a la integridad, a la salud o al restablecimiento de la salud posible y al desarrollo y su desarrollo como marco para la toma de decisiones en cada paciente individual y tener acciones para ese cuidado armónico e integral. Pero a la vez hay que conjugar esa autonomía con la autonomía del prestador que en un momento dado puede creer que tenga una propuesta mejor para el paciente, lo que el paciente está queriendo, y entren en una linda relación que se llama la relación médico-paciente deliberativa, persuasiva, a ver si se logra un acuerdo para que se pueda evitar que finalmente haya sencillamente una objeción de conciencia al cual tienen derecho no solamente el médico, sino todo el servicio de salud. No quisiéramos llegar a ese tipo de confrontación y disonancia. Entonces, es un respeto a las anticipadas, voluntades anticipadas, ya sean un documento legal, pero valoramos mucho más la expresión en estado previo a una crisis de la persona, de sus familiares. Se pueden hacer contrainterrogatorios, verificar veracidad de información y respetarlos si no tienen el formato diligenciado. En la siguiente, les planteo que es muy importante que todas las IPS con el apoyo correcto de las EPS y las ARLs y obviamente de los entes reguladores estén muy dedicados a velar por la planificación anticipada de estos servicios. Estos son los que se llaman expansión hospitalaria para esas fases de rebosamiento y casi que agotamiento de los recursos. Ya muchos las IPS tienen bloqueado las calles con permiso de las submunicipalidades y tienen carpas afuera para poder atender muchos pacientes aislados, o sea, unidos en los son COVID positivos. En una de las clínicas que yo trabajo, gracias a las infraestructuras, se logró hacer ingresos y egresos aparte y que se llaman COVID, clínica COVID, y la del resto sigue siendo clínica no COVID, porque además los demás pacientes tienen que seguir recibiendo sus atenciones en salud, como las maternas, como los recién nacidos, las hospitalizaciones pediátricas. En Cali hay mucho dengue todavía y no podemos escoger pacientes, sino separarlos y tratarlos adecuadamente. Entonces, no solamente es aumentar la capacidad instalada, sino crear expansiones como estos que pueden servir en las fases extremas. En la siguiente propongo un tipo de algoritmo de decisiones clínicas, empezando por todos los asistenciales generales, y después me enfocaré rápidamente en los sitios de urgencia, la puerta de entrada y las UCIs, que son donde más se ven las situaciones clínicas. En todas las decisiones clínicas debe primar el objetivo de salvaguardar y preservar la cantidad de vidas posibles sin discriminar, teniendo en cuenta que pueden buscar esas segundas opciones y que las decisiones sean compartidas para no descargarlo en el médico. Y esa es la transición de la ética del cuidado centrado en el paciente hacia una ética de salud pública. La siguiente, en áreas de poder completarlo, es tener en cuenta en la siguiente, en urgencias, hay que hacer un pre-triage para separar COVID y no COVID, después hay que hacer los triage normativos, después a medida que se vuelve más complejo las demandas, hay que hacer nuevos propuestas de triage, protocolos y categorizaciones clínicas, y hay que buscar nuevamente apoyo en las decisiones y tomar decisiones de niveles de cuidado, ya sea remitir, soporte vital, dar o no ingreso de las UCIs o adecuar el esfuerzo terapéutico, ofrecer cuidados paliativos. Solo en situaciones extremas debemos tomar estos criterios que primen sobre el bien individual, dando enfoque al bien común. Y pues para casi terminar, al final del turno, los asistenciales y sus apoyos, lo importante es enaltecer el empeño inconmensurable de las actividades diarias de atención directa de la primera línea, que es la que está en la lucha día a día, comprometidos a dar mejor con prudencia y buena praxis y el mejor criterio del personal que los complementa. Ahí está su experticia y su bondad. Las UCIs consideran
las admisiones de manera equitativa, pero en extrema crisis pueden ser flexibles con los criterios de ingreso y egreso, pueden aplicar protocolos adicionales y categorizaciones clínicas adicionales, y siempre hay algo que hacer. No están, a pesar de estar esos pacientes aislados, nunca deben estar solos. Y yo creo que la consigna que tengo ahí de morir con dignidad para todos es una reflexión que puede ser compartido después y es muy clara. Nunca vamos a morir solos en un hospital, porque la fase final de vida es igualmente atendida por todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nora. Qué gusto que pudimos tener su participación. A continuación le voy a dar la palabra a Jesús Córdoba Murillo, quien es etnoeducador, administrador público, ha sido comisionado consultivo de comunidades negras por 3 periodos y es el presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Afrocolombianos. Bienvenido, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Perfecto. No había visto que habían hecho la presentación. Parece que hubo un vacío en la parte técnica. Bueno, muy concreto en la parte mía, porque veo que nos faltan solamente 10 minutos y están las preguntas de muchas personas y el compañero Danilo Villafañe. La ponencia mía la titulé Definiciones en infraestructura hospitalaria y en atención en salud para la zona de comunidades negras. Es más que todo la zona del Pacífico, porque el compañero Danilo abarcará un poco la parte del Atlántico y yo muy precisamente me referiré a la parte del Pacífico y a la parte afrocolombiana. Nosotros necesitamos allí en esta parte de infraestructura básica en salud y en hospitales, necesitamos una atención clara y directa del gobierno nacional y de instituciones como el Consejo, que a la par con nosotros nos ayuden a adelantar estas peticiones de ejecuciones de infraestructura esa de salud que necesitamos y además de eso la parte de atención en salud. Esto se demuestra, por ejemplo, en casos, improviso un poco por lo que es un caso muy de actualidad, en casos como el que sucedió hace unos pocos días de una mujer en el municipio mío, en el mismo municipio de donde provengo, de Ismina, quien por falta de atención y de falta de infraestructura allá, también sin justificarla, claro está, salió de allí hacia Medellín a buscar una atención un poco mejor o mucho mejor de la que podría tener en el departamento del Chocó y específicamente en Ismina, debido a la falta de infraestructura hospitalaria en esa zona. Esta misma situación se reproduce en todo el Pacífico colombiano. Hay mucha diferencia en la atención en salud, por ejemplo, digamos, en el Valle del Cauca, en la parte de Buenaventura y del litoral, con la parte céntrica del Pacífico. En el caso del Cauca, también hay mucha diferencia. Un poco se privilegian los municipios del norte del Cauca por la cercanía que tienen con el Valle del Cauca y sobre todo Cali. Pero municipios como Guapi, Timbiquí, tienen el problema de estar extremadamente aislados y tener solamente contar con unos llamados hospitales que en la práctica solamente son centros de salud. Nosotros necesitamos que se mejoren esas infraestructuras. El caso de los municipios del litoral pacífico, del Pacífico del Nariñense también tienen el mismo problema. Tienen dificultades de llegar de 3-4 horas para llegar a Tumaco, que es el centro que tiene un segundo nivel que les podría medio atender
mientras se llevan hasta Pasto, que son 4 o 5 horas más. Entonces, ¿cuál es nuestra demanda? Y aprovechamos este espacio como consejero delegado de las comunidades negras para visibilizar esa problemática que tenemos en el andén del Pacífico. Problemática en deficiencia de infraestructura, pero por el olvido estatal, lo cual dificulta que la atención sea una atención siquiera básica para nuestras comunidades. Desde el departamento del Chocó, por ejemplo, una fractura grave nos toca que enviar a las personas de Quito a Medellín para que les hagan una atención. Fue el caso, por ejemplo, que sucedió. Entonces, debido a eso y a la falta también de realizar un apoyo educativo constante con referente al COVID, hemos tenido dificultades porque mucha gente allá trata de automedicarse o de utilizar medicinas tradicionales para paliar un poco los primeros síntomas antes de que sean unos casos graves que tengan que afrontar. Nosotros insistimos en lo de la atención y la infraestructura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos permanentemente enfermedades endémicas. Ya dijeron que este COVID va a ser una enfermedad endémica. Nosotros las padecemos constantemente. En nuestra tierra, incluso el caso de Nora acabó de decir lo del caso de Cali. Pero lo de Cali es solamente una pequeña muestra de lo que se da en todo el andén del Pacífico. Es que nosotros tenemos constantemente enfermedades endémicas como el paludismo y el dengue. En el Chocó en este momento hay una oleada grande del dengue en la ribera del río Atrato, San Juan y el río Baudó. Lo mismo sucede en Timbiquí y lo mismo sucede en zonas de Nariño como Barbacoa, en zonas como La Tola, donde afrontamos estas enfermedades diariamente. ¿Cuál es nuestra propuesta? En este momento que la nación está destinando una cantidad grande de recursos económicos para la parte de infraestructura en salud, la parte móvil acá en zonas como Bogotá, porque aquí no necesitan tanto la infraestructura básica, sino una parte móvil. Mira todo lo que invirtieron en Corferias y en otros sitios móviles, y nosotros no tenemos siquiera una infraestructura como la que hay en Corferias en este momento, y es algo móvil. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Concentrar toda la distribución de recursos para que en el caso, digamos, del Chocó, el Hospital San Francisco de Asís, que nos está cayendo en pedazos, de una vez hacer una inversión clara que se demore, así sea, un año, pero nosotros salir de allí fortalecidos con un tercer nivel de atención básica. Y necesitamos varios terceros niveles de atención, uno muy estratégicamente ubicado en Guapi, que sirva para esos municipios cercanos, y otro tercer nivel en Barbacoas. Y además de eso, que ya se le ha hecho más o menos una inversión significante a Buenaventura con lo de la sociedad portuaria, terminar de mejorar esa infraestructura de atención en Buenaventura. Muchas gracias, agradezco el espacio que nos dio la Universidad de los Andes y esperamos volver a tener otros espacios académicos de esto para nosotros traer estas necesidades de las comunidades que desde hace mucho tiempo queremos decirle al gobierno, y necesitamos que unos espacios como estos del Consejo nos permitan ser vía directa para visibilizarlos. Muchas gracias, compañeros. Saludos especiales. Muchas gracias, Jesús. Teniendo en cuenta que empezamos unos minutos tarde, yo me voy a permitir darle la palabra a Danilo y nos vamos a tomar unos minuticos, 10 minutos, después de la intervención de Danilo para poder responder algunas de las preguntas que te han planteado. Les presento a Villafán Torres, autoridad del Cabildo Arhuaco de Magdalena y La Guajira,
quien ha sido asesor del ministro del Ambiente y ha trabajado en el PNUD y en otras entidades nacionales e internacionales. Ha sido invitado como conferencista a las universidades de Massachusetts, Georgetown, Miami, el Instituto Smithsonian de Estados Unidos, el King's College de Londres y el London School of Economics. Bienvenido, Danilo. Muy buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, como no desarrollé una presentación, yo les voy a presentar unas imágenes de la sierra como para que puedan apreciarla mientras voy desarrollando mi discurso. De todas maneras, vamos a ver. Bueno, yo en mi condición de arhuaco y defensor de la identidad de los pueblos indígenas, voy a hacer unas par de reflexiones frente al tema de la coyuntura COVID-19. Bueno, todos nos estamos enfocando sobre ese tema. Estamos como de todo el tema que otorga la vida. Te estamos escuchando con interferencia. Bueno, espero que se mejore. Ahora está mejor. ¿Está mejor? Sí, ahora. Gracias. Bueno, entonces, reflexión a partir de cómo hemos estado nosotros discutiendo internamente y analizando la más. Perdón que los interrumpa. La sugerencia, Sí. doctor Danilo, qué pena que lo interrumpa, es que se nos está cortando su señal, entonces le sugerimos dejar de compartir en este momento la presentación para poder escucharla. Ok. Detener. Perfecto. Espero que haya mejorado. Sí, ahora te escuchamos mejor. Bueno, ok. Bueno, entonces, resonancia con el resto de los participantes o panelistas, solo es un punto de vista. Entonces, partimos del hecho de que, o del entendido que la naturaleza es eficiente, no requiere de la inteligencia humana, pero el ser humano sí requiere entender esa estructura que permite la existencia. El ser humano ha roto ese principio del funcionamiento de la vida y se... Perfecto. Entonces, esto, el COVID-19 no puede ser solo un evento aislado, sino las posibilidades que existe, posibilidades reales que existen en el planeta de que en algún momento emerjan enfermedades o situaciones complicadas que comprometen la salud humana. Entonces, yo creo que esta situación nos permite tratar no solamente el tema exclusivo, sino una reflexión sobre el modo de vida que ha escogido esta sociedad. Entonces, puede ser una otros puntos de vista. Nosotros pensamos que el adelanto científico
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí lo estamos escuchando, pero se nos está yendo la señal. Le vamos a pedir Sí. entonces que quitemos la cámara y solamente dejemos el micrófono para ver si podemos terminar con su presentación. Bueno, estoy en la sierra, ¿no? O se entenderá la dificultad. Estoy en las montañas o muy cerca. Sí, señor, así lo escuchamos mejor. Bueno, entonces, esto es mirar todas las voces de sectores ambientales, científicos, que están alarmando, ¿no? Sobre lo que está pasando. Sí, nos remitimos solamente a atender una situación y pensamos que atendiendo esa situación vamos a resolver el problema. Yo creo que el problema puede ser mucho mayor si nosotros, de seguir así, ¿no? Siguiendo con los mismos parámetros o los mismos patrones de lo que significa el bienestar, desarrollo, progreso. Yo creo que todo lo que pasa, todas las amenazas que puedan surgir, depende en gran parte, en gran medida, por el uso inadecuado de la naturaleza. Entonces, eso es un punto de vista. Eh, no tenemos fórmula de cómo enfrentar una situación. Seguramente la tecnología y los conocimientos van a dar soluciones, pero nosotros no podemos estar atendiendo eventos o solamente tenemos que ser mucho más prevenir que sucedan este tipo de cosas. Y yo creo que la naturaleza tiene las facultades para seguir otorgando la vida, pero en una relación responsable del hombre, ¿sí? Porque todos se quejan del mal uso de la naturaleza. Hay factores que generan el deterioro como el uso del carbón o del petróleo, pero detener ese tipo de actividades tampoco es la solución, o por lo menos de manera drástica, arruinaría todos los países y paralizaría todo, pero sería torpe decir eso, pero hay que reducirlo, hay que sustituirlo con otras formas de hacer lo mismo, pero que cause menor daño. Entonces, creo que merece dimensionar el tema del COVID-19 sobre el tipo de relación que ha tenido el hombre con su mundo. En la medida que el ser humano conozca mejor su mundo, tenga un mayor respeto de los lugares sagrados. Un lugar sagrado es un nacedero de agua, un lugar sagrado es una montaña, un lugar sagrado es un humedal, ¿sí? Un lugar sagrado son las costas del mar y lo que hay en el mar. eh, pero se respeta los páramos, por ejemplo, que son lugares muy importantes para los ecosistemas. Entonces, eh, creo que eh, el hombre tiene que desarrollar nuevas fórmulas o nuevos paradigmas de lo que significa el bienestar. Entonces, yo plantearía desde mi condición de arhuaco y considerando que esta presentación también es parte debería ser parte de la discusión, en donde vamos a reevaluar nuestra, nuestra formas de vida. Espero que haya sido de agrado esta reflexión. Muchas gracias. Claro que sí, Danilo, muchas gracias. Es una pena que no hayamos podido seguir viendo las imágenes de los lugares sagrados que nos estaba compartiendo. Bueno, lástima. Es lástima, pero las que vimos estaban impresionantes. Muchas gracias. Como tenemos muy poco tiempo, voy a formularle una pregunta a cada uno de ustedes de las muchas que hay y les voy a dar un minuto para que la respondan. Es un minuto para que puedan despedirse de los asistentes en realidad. Entonces, para la doctora Constanza, ¿qué tan ético es implementar una estrategia en contra del mundo o de las recomendaciones, como la de Suecia, en la que después de 2 meses de pérdidas humanas elevadas, dicen que fue un error y que esta estrategia puede estar fallando y que no exista ninguna inmunidad de rebaño? ¿Qué tan éticos son estos experimentos sociales?
Para Santiago hay dos preguntas muy relacionadas. ¿Qué podría explicar el hecho de que los pacientes busquen sus diagnósticos con doctor Google, pero con las complicaciones sí corren a donde el profesional de la salud a que solucione las complicaciones y hasta demandan por las complicaciones? ¿Qué estará sucediendo en la mente humana cuando es capaz de creer o confiar en información sobre salud o a un político o a un youtuber y no a un profesional de la salud? ¿Será que los profesionales de la salud han perdido credibilidad? Para la No me doctora, concentro, Bruna. para la doctora Riani, muchas instituciones del país no cuentan con comités de ética clínica. ¿Cómo apoyar a los médicos que están tomando decisiones difíciles? ¿Cómo apoyar la creación o implementación de estos comités? ¿Qué otras instancias podrían apoyarlos? Para Danilo, sienten los pueblos indígenas que las medidas tomadas por el gobierno para la contención del virus impactan la soberanía territorial, social y cultural. Para Jesús, ¿cómo balancear la vida, la salud, la economía y el hambre? Yo sé que son preguntas que no se contestan en un minuto, pero ahí tenemos el chance de hacer algún aporte. Gracias. Si quieren, en Bueno, orden de aparición. perfecto, gracias, Yuri. Sí, yo en realidad he estado reflexionando mucho sobre esa política de rebaño que se ha implementado en Suecia y realmente sospecho mucho de la manera como se llegó a ella y sí creo que tiene graves inquietudes y por lo menos conflictos éticos a la hora de analizarlo. También lo dije en algún momento y es que las diferentes políticas como no hacer nada, hacer algo, pero un poco más digamos, intermedio o ir a los otros extremos de aislamiento completo y ser un poco más restrictivos, pues las tres, en mi opinión, son experimentos sociales, sí pienso, pero esos experimentos sociales creo que deben basarse en conocimiento científico y la de Suecia creería yo que ahí el conocimiento científico ha fallado. Por otro lado, la cultura de Suecia es muy distinta. El 51% de la población es una población sola, es una población, digamos que estas medidas de restricción quizás en ellos no los afectaría tanto como en otros lugares. Sin embargo, sí creo que fue una medida inadecuada. Muy bien, Muchas gracias, Constanza. Santiago. perfecto. Interesantes las preguntas. Fueron formuladas obviamente por los clientes, pero básicamente, a ver, yo creo que los tomadores de decisiones tenemos que aprender un poco de los youtubers para llegarle a esas poblaciones definitivamente con los mecanismos de desinformación. Pero lo que sí es claro y es parte de la conclusión de mi presentación y tiene que ver con las dos preguntas, hay que romper el peligroso ciclo que hay hoy en día. La información viaja más rápido que el virus y eso es muy importante. Y la desinformación aumenta el ritmo de las modalidades de producción, o sea, está aumentando la producción de artículos científicos y la producción de información falsa, información que carece de fundamento científico. En ese caso, la infodemia, que fue lo que mencionamos ahora, acelera la desinformación y hace que perdure en el tiempo. Empezamos a replicar y empezamos a retuitear y empezamos a enviarle a cualquier cantidad de personas y obviamente es información que tenemos que cortar. Yo creo que en ese sentido lo que está haciendo la OMS, que es llegar a acuerdos con los grandes buscadores y con los grandes, por ejemplo, con Twitter o con Google como motor de búsqueda, creo que es importante, pero tenemos que aprenderle un poco también a los youtubers y creo que en ellos hay buenas enseñanzas y no hay una sola verdad y esto es claro. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Nora. Sí, pues definitivamente necesitamos más profesionales de la salud y administrativos que hagan bioética. En el país realmente hay mucha opción y muchas maneras, modalidades para poder estudiar bioética, pero diciendo eso, realmente hay opciones de formarse, digamos, empíricamente con estos temas, teniendo en cuenta los principios de bioética, y no es una formación pues académica, disciplinaria como tal, pero permiten tener elementos. Por ejemplo, las declaraciones que hacen de ética o bioética las instituciones, si son socializadas, si son compartidas en los comités primarios, en los comités técnicos científicos de cada especialidad, pues a cada uno de ustedes les va a dar los elementos para tomar mejores decisiones, estar con el experto pues que los respalde.
bioética. Dicho eso, también dije que otra forma de buscar apoyo si no tienen ninguna capacidad, ninguna, digamos, instancia de ética, es buscar otros expertos, pares que tengan más experiencia, que sean el coordinador. Ustedes pueden, on the spot, pues en el momento, hacer una junta para poder compartir la decisión y que queden solos. Diría, y último recurso que sí existe por norma, todo clínica y hospital, es el Comité de Ética Hospitalaria, que muchas veces sin tener bioéticos formados tienen criterios de ética clínica que los pueden ayudar. Entonces yo diría que en ese orden de ideas pueden empezar a trabajar con los recursos que tienen y pues ir formando otras opciones de personas que los puedan apoyar de una forma más estructurada. Bueno, Gracias, doctor Jesús. respondo la pregunta directa que me hace Clara Carrillo, que a qué se debe que las condiciones de salud, de vida humana en general en el Pacífico sean tan precarias y todo. Básicamente yo diría que un 80% se debe al abandono estructural sistematizado de los gobiernos centrales, un abandono histórico hacia el Pacífico, y se mira en la parte de inversión y de una inversión focalizada a la salud. Nuestra salud ha sido mal invertido los pocos recursos que nos llegan, y gran parte de eso tiene mucha culpa el gobierno central. Pero también nosotros tenemos que ser claros y tener una autocrítica. Las administraciones locales, llámese departamentales y municipales en el Pacífico, también han tenido mucha culpa en ello. Porque si la inversión es baja, nosotros tendríamos que ser los primeros guardianes de cada peso que nos llega y que se invierta muy bien en nuestras necesidades básicas insatisfechas, que son las más altas del país. Entonces, la balanza la tenemos de lado y lado. ¿Qué sucede también? Mucha falta de información. La desinformación nos está también matando. En este caso, por ejemplo, me tomo 20 segundos para algo que es muy típico y que necesitamos, por ejemplo, atacarlo en nuestro departamento, digamos, en el Chocó y en otras partes. Se vio también en Tumaco. Hay una gran desinformación en torno a lo de los enfermos y las personas fallecidas por el COVID. Allá se dice, no, todos los muertos ahora los pasan a ser COVID y los están legalizando. Como quien quiere decir que las administraciones están recibiendo algún dinero por cada muerto por COVID que se presenta. Y en eso se han dado varios casos que han sacado algunos pacientes algunas personas fallecidas, como el caso que se dio en Quito, en Tumaco también, lo sacan del hospital y no permiten ni siquiera que se termine de reconfirmar su muerte por COVID. Nosotros necesitamos atacar esa parte de educación, pero también con obras, y nosotros tener un sistema de salud fortalecido en todo el Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Palabra a Danilo. La pregunta que le formularon a Danilo es si sienten los pueblos indígenas que las medidas tomadas por el gobierno para la contención del virus impactan la soberanía territorial, social y cultural. Sí, yo creo que el gobierno sacó un decreto diciendo que los pueblos indígenas podían autónomamente ejercer control sobre sus territorios. Lo hizo muy rápidamente y eso está ajustado a las normas constitucionales. Y además, en la mayoría de los casos, los pueblos indígenas manejan sus EPS e IPS, entonces le corresponde tener diseñados los protocolos de prevención y atención en caso que se presenten. Entonces, en esa medida, el tema de la autonomía territorial está bien, pero sí lo que vemos la gran dificultad en las fronteras
muchos de los indígenas hacen patria en las fronteras donde no está presente el Estado. Sucede en el Amazonas, en Leticia, en el área fronteriza como en La Guajira, el Catatumbo. Entonces, debe haber mucha más presencia del Estado para evitar que los controles que se hacen en el país y los controles que se hacen en los países fronterizos se asimilen o se coordinen, porque puede ser un foco de penetración del virus en estas comunidades. Y lo otro que hemos notado es el gran desnivel o inequidad del gobierno en la disposición de recursos. Ahora se ahonda mucho más porque siempre a nivel nacional se llega a un acuerdo con los pueblos indígenas en materia presupuestal, en materia de atención de otras necesidades y no se responden, quedan escritos en el plan de desarrollo, pero no afecta el presupuesto. Ahora podemos ver mucho más esa inequidad que se volvió tradicional, se volvió una relación cultural entre los pueblos indígenas, siempre permanecen marginados en la participación de los recursos de la nación. Entonces, por ejemplo, podríamos estar desarrollando programas de soberanía alimentaria en estos momentos si contáramos con los recursos. Entonces, recursos de regalías, recursos de... hay otros recursos que son fijos de la educación, de la salud, programas de bienestar familiar, que sí se están implementando en algunas áreas. No sé si en todas, pero por lo menos en la sierra hay... bueno, eso ha ayudado muchísimo. Pero hay otras necesidades, otras fuentes de actividades que se puede implementar, pero hemos encontrado esa dificultad. Entonces, en tiempos normales es difícil. Imagínense en este tiempo, entonces todos los proyectos y todos los programas y todos los acuerdos que hemos llegado con el gobierno no se implementan porque están todos quietos. Y eso nos va a retrasar también. Entonces, pero entendemos la circunstancia, pero eso hay que superarlo. Yo creo que la mayoría de los pueblos indígenas lo tienen en abandono, no por decisión propia, sino porque a muchos funcionarios del Estado no les cabe el país en su cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias a todos, a los asistentes, a los panelistas. Creo que ya hemos cumplido con la tarea de hoy y pues esperen nuevas manifestaciones del Consejo Nacional de Bioética, particularmente la guía práctica de la que habló la doctora Constanza y que nos preguntaban por ahí y iba a estar disponible. Efectivamente la haremos pública y esperamos que nos ayuden a divulgarla todos los interesados en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a usted, Juni, por su participación, a todos los asistentes por haber enviado estas preguntas, a cada uno de los panelistas por su intervención. Les queremos agradecer este espacio que esperamos haya sido provechoso para todos los asistentes. A través del chat en este momento les estamos compartiendo dos enlaces. El primer enlace es una encuesta que les pedimos diligenciar. Con esta encuesta vamos a poder conocer su opinión y cómo fue su experiencia en este webinar. El segundo enlace que les compartimos es el enlace en el que van a poder volver a vivir este webinar. Va a quedar grabado allí y allí también van a poder volver a ver otros webinars que hemos realizado y además conocer la programación de las actividades que tendremos. Por ejemplo, el día de mañana tendremos a las 9:30 de la mañana webinar con el Ministerio de Educación sobre oralidad, letras y representaciones. En la tarde mañana también tendremos a las 6 de la tarde un webinar sobre para qué teoría política en tiempos de pandemia. Esperamos poder contar con su participación en estas actividades y nuevamente les agradecemos su asistencia. Muchas gracias a los panelistas por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en otro webinar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a las personas de la universidad y muchas gracias a los participantes y muchas gracias también a los panelistas y buenas noches. Buenas noches. Todos. Hasta luego todos. Muchas gracias. Feliz noche. Chao.